Llega para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 24 de junio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en su muy grata compañía durante las próximas horas. The History Channel acaba de escoger el colombiano, el gran colombiano. No es una encuesta, es una investigación con más de 1 millón de personas a las que History Channel le ha preguntado quién es el más grande colombiano de toda la historia. Entendiendo que Simón Bolívar no es colombiano sino venezolano, lo que pues es motivo de un largo debate. Nació en Caracas, nadie lo duda, pero fue el primer gran colombiano. Pero hecha la encuesta, tenemos el resultado. ¿Quién es el gran colombiano de la historia? Con una mayoría abrumadora, el gran colombiano de la historia, a juicio de todos los colombianos encuestados y para The History Channel, es Álvaro Uribe Vélez. Se firmó ya un papel entre las FARC y el gobierno. El tema que habían mencionado tanto y sobre el que hicieron tanto discurso, el del agro, está supuestamente suscrito en un papel. Dicen que por las FARC y dicen que por el gobierno. Es un documento deplorable, lamentable. Una lista de todas las cosas que necesita el campo colombiano porque no las ha podido conseguir durante años y años, entre otras razones porque las FARC lo han impedido. No hay carreteras, están destruidas, no hay asistencia técnica suficiente, no hay grandes planes de desarrollo agrícola, no hay vida digna para los campesinos, no hay empleo campesino, bueno, todas las cosas que sabemos que existe, y eso lo dice. ¿Qué hay de sustantivo? Lo que hay de sustantivo es que van a hacer un banco de tierras y el banco de tierras lo van a empezar a nutrir con las tierras que van a recuperar de quienes las adquirieron indebidamente a través de la negociación de baldíos. Léase con las tierras de la altillanura. Léanse con cerca de 400.000 hectáreas donde hay ya inversiones gigantescas de grandes empresarios a quienes les dijeron que jurídicamente eso era posible. Santos les dice que les va a quitar todo. Y que, además, le va a quitar las tierras a todos los que las tengan indebidamente explotadas. ¿Cuáles son esas? Todas. Es volver al debate de la Ley 135 de 1961, es volver a la reforma agraria, es volver al INCORA, solo que ahora con una cosa mucho más virulenta, con jueces seguramente de izquierda que van a ser designados para el efecto, es decir, es una ola demoledora que se viene sobre el campo colombiano. Como Santos se dio cuenta tardíamente de la gravedad que esto tiene, de la gravedad que tiene el que no se diga una sola palabra sobre la empresa agrícola en grande escala, sobre la inversión en tecnología que el campo colombiano necesita, sobre la economía de escala que hay que tener en un campo si quiere ser competitivo, ni una palabra sobre la empresa agrícola, entonces se va para Montes de María y dicen que los inversionistas de buena fe serán protegidos y que hay que estar tranquilos y que se necesita el empresario campesino. Y si todo eso se necesita, ¿por qué no lo hizo poner en el papel? ¿Por qué no le dijo al doctor de la calle, si es que alguna cosa le dice al doctor de la calle, que eso era indispensable? Lo dice en Montes de María, pero en el acuerdo con las FARC no lo dice. Las dos palabras de Santos. ¿A cuál creerle? En la una tiene un compromiso con las FARC y en la otra son sus palabras lanzadas al viento en Montes de María para tranquilizar a los empresarios del campo que están destrozados, que no saben qué camino tomar. Resultado, el campo colombiano no creció.
el 2.4 de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre es una ilusión, porque es el crecimiento del café, que de una cosecha catastrófica de hace un año pasó a una cosecha muy mala este año. El resultado es un crecimiento. Todo lo que hay de crecimiento en el campo lo pone el café. En lo demás, el campo colombiano está paralizado. Es el costo implícito del acuerdo con las FARC. El presidente Santos destruyó el campo colombiano, lo empobreció, lo envileció y desde Montes de María lo quiere tranquilizar. Es así. Entonces ahora parece que el presidente Santos se devuelve y toma otro lenguaje y asuma otra postura. Y le dice a los miembros de las FARC que no habrá constituyente, que no habrá paz con armas, que no pidan imposibles, que no habrá ampliación de agenda, que cumplan su palabra y jueguen limpio. ¿Y ese lenguaje? ¿Ese lenguaje no es el lenguaje de ruptura? ¿Será que viene una ruptura inminente con las FARC? Que ya se ve que eso no camina y que las FARC sin asamblea constituyente no se mueven y sin armas en la mano tampoco. Y por supuesto, no lo menciona Santos, hablando de cárcel cero, de aquello nada. Santos ve que todo eso es imposible y al parecer se quiere devolver. ¿Será capaz? ¿Será eso posible? Colpensiones, otro desastre para el país. El ensayo de Colpensiones fue una tragedia. Seguro Social, nunca se sabrá cuánto fueron las defraudaciones que se cometieron al Fisco Nacional a través del Seguro Social. Pero vino Colpensiones, una nómina lujosísima, software impactantes, extraordinarios, todo listo. Resultado, desastre, llenos de tutelas, llenos de acciones de desacato. Pero Ospina no renuncia, no renuncia. Otro fracaso, como la educación, como la salud, como la infraestructura. Aquí no ha funcionado nada, como la economía. Colpensiones es una imagen del país en estos 3 desventurados años. Tibú, ojo con Tibú. En Tibú empieza una revolución, una guerra civil. En Tibú se dieron cita todos los demonios, lo decimos en un artículo que saldrá mañana con nuestra autoría en varios periódicos de Colombia. Todos los demonios, las FARC, el ELN, las BACRIM, el narcotráfico, la disolución del país, la violencia contra los campesinos, todos los elementos que figuran en el escenario nacional como parte de una catástrofe, se dan cita en Tibú. Y los mandatarios regionales le piden cita al presidente Santos. De urgencia, es una situación que no da tregua. Santos les contesta que en el fin de semana está muy ocupado. Debe ser que tenía un partido de póker, una partida de póker iniciada. Los va a recibir hoy, pero en Bogotá. Ay, si Uribe fuera presidente, estaría en Tibú hace mucho tiempo. Lo de Tibú puede ser el comienzo de una catástrofe nacional, una primavera árabe, una guerra del vinagre a la colombiana. 2 muertos ya en Ocaña, porque lo de Tibú se ha extendido a Ocaña, y Ocaña está a un paso del río Magdalena, y ambas cosas están a un paso de la frontera con Venezuela. El presidente Santos tiene que jugar póker. No se da cuenta de qué es lo que está pasando. Una nueva voladura de oleoducto por las FARC. Ya la noticia ni sale en los periódicos, ni la mencionan. En Petrolea. Un enorme derrame petrolero de crudo sobre los ríos de la región. Pero ya a nadie le inquieta. ¿Para qué? Ya han devastado tanto la ecología colombiana, han destruido tantos ríos y tantas selvas que ya la gente ni lo menciona. El fiscal contra la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya inició una acción penal contra
el sustanciador, que ha dicho que no hay delito del carrusel. El sustanciador de la Cámara contesta diciendo que no, que ese delito no, pero que el de falsedad sí podría continuar. Hágame el favor, el fiscal. Y el fiscal en Interbolsa. ¿Y qué pasa con Interbolsa? Pues no sabemos qué pasará finalmente, porque hoy se inicia formalmente el juicio penal. Cita el tema de Candelaria, de esa inversión que se inventaron con una clínica llamada La Candelaria. Fue aprobada por el superintendente financiero, expresamente aprobada por el superintendente financiero. ¿Y qué hay con el superintendente financiero? Que todo lo hizo bien. Es que el superintendente es de la entraña del gobierno, que había contratado por centenares de millones de pesos al fiscal antes de serlo. El tema del departamento del Cesar y del Carbón, la destrucción del medio ambiente, la violencia y la corrupción. ¿Dónde están las regalías? Si uno dijera, bueno, la situación del medio ambiente es pavorosa, pero eso se puede paliar con grandes inversiones, porque el dinero se produjo, porque se entregó, se distribuyó en regalías. ¿Dónde están las regalías? Las regalías se las roban todas, todas, como se robarán las que entregará este gobierno a finales del año para promover su candidatura y la candidatura de quienes lo están acompañando en el Parlamento. Se roban las regalías, no queda nada. De esa explotación contra el medio ambiente no quedan sino tristezas y dolores. Las regalías se las roban. La Corte Penal Internacional volvió a manifestarse, otra vez de acuerdo con el Procurador General de la Nación. No puede haber perdón judicial para los que han cometido delitos de lesa humanidad. No puede haberlo. Oirá alguna vez el presidente Santos y se enterará alguna vez el doctor de la calle de que eso es lo que dice la Corte Penal Internacional. Brasil. Uno se pregunta qué queda del Mundial de Fútbol después de la revolución del vinagre. Hoy ha disminuido, se calcula que no hay sino 250.000 brasileros en las calles. Sigue el vandalismo, siguen los ataques, sigue la situación incontrolada. Ahora ya la lucha no es por unas tarifas más baratas en el transporte, sino contra la corrupción. Ay, si tienen hartas cosas para preguntarle al señor Lula da Silva. El atraco que se cometió en Bogotá contra James Watson, de la DEA en la 93. Uno diría, yéndose al lenguaje más coloquial y más sencillo, a otro perro con ese hueso. Eso no fue ningún atraco. Fue un asesinato de un miembro de la DEA en el sitio más in de la ciudad de Bogotá, en la calle 93. ¿Nos dirán alguna vez la verdad? ¿Quién lo sabe? En el Pakistán, los talibanes hicieron una masacre con turistas que se aprestaban a escalar una de las cimas más altas del Himalaya. Esa era una zona tradicionalmente tranquila. Mire usted lo que ha pasado en ella. El expresidente de Sudáfrica, el héroe de Sudáfrica, Mandela, se muere. Su estado es crítico. Mientras tanto sigue la revuelta en Turquía. Erdogan defiende la acción de la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y chorros de alta presión para contener a los manifestantes. La guerra en Siria continúa. Ahora los rebeldes dicen tener misiles antitanques y antiaéreos suministrados por gobiernos amigos. Diosdado Cabello en Cuba. ¿Por qué se fue para Cuba Diosdado Cabello? ¿Y qué le dijeron en Cuba que lo dejaron tan mansito? Recordémoslo, Diosdado Cabello es el enemigo de la penetración cubana en los asuntos de Venezuela para defender las fuerzas militares. Algo le dijeron en Cuba que lo neutralizó, que lo puso mansitico. ¿Qué le dijeron? Nosotros lo sabemos y se los comentaremos a ustedes al oído. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que
alguien llamó la dictadura napoleónica de 1803 y 1804. Todos los elementos de las dictaduras modernas se dan en ese fin del consulado y en ese comienzo del imperio. Una historia apasionante y siempre hay que aprender de la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada también nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido a través de nuestra página de internet. Recuerden la dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Buenos días a todos. Bueno, hay un evidente cambio de discurso del gobierno, ¿no?, en las negociaciones con las FARC. Ayer las FARC tenían la llave, las mejores intenciones, la paz estaba a la vuelta de la esquina, y hoy, en un giro sorprendente y sospechoso, el presidente Juan Manuel Santos lo regaña y les dice a las FARC que jueguen limpio, que si quieren refundar el Estado, cambiar el Congreso, elegir al defensor del pueblo, que lo propongan en los escenarios democráticos cuando hayan entregado las armas, pero no en La Habana. Cumplan con su palabra, dijo el presidente Juan Manuel Santos, como si los terroristas tuvieran palabra, ¿no? Todo esto lo dijo en los Montes de María, una de las regiones más golpeadas por la guerrilla, en donde entregó tierras a los desplazados. Hablando de tierras, hay que preguntarse por el motivo por el que el presidente salió también a enviar un parte de tranquilidad a los empresarios e inversionistas. Dijo que tanto los empresarios como los campesinos caben en el nuevo modelo agrario y que los empresarios honestos no tienen nada que temer. La pregunta del millón es cómo y quién medirá la honestidad de esos empresarios. ¿En qué consiste el fondo de tierras? ¿Cómo desconcentrarán también y harán la distribución equitativa de la tierra? A mí eso me huele a chavismo, porque los chavistas hicieron esto en Venezuela y se ha demostrado que es un auténtico fracaso. Pregunto también qué es la jurisdicción agraria, qué se puede colar por ahí. Y como dijo usted, doctor Londoño, si las cosas son tan evidentes, ¿por qué no incluyó ese parte de tranquilidad que le da ahora a los empresarios y a los inversionistas en el documento? Y por último, pregunto, ¿cómo interpretan ustedes este cambio de discurso en el presidente Santos? ¿Será que la mesa se romperá o está a punto de romperse y se acercan vientos de guerra? ¿Entenderá el pueblo colombiano este cambio de discurso? ¿Lo aceptará? Pues esa es una buena pregunta, pero si quería hablar de los empresarios en el campo, si quería hablar del respeto a la propiedad privada, si quería hablar de la gran empresa agrícola, la pregunta es ¿por qué no lo hizo? La que usted se formula, Montserrat. ¿Por qué no lo hizo en el documento que firmó con las FARC? Donde lo que dice es todo lo contrario. Óigame pues, con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, se ha acordado la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita. Esto es regalando cosas, ¿no? Este proceso apuntará a regularizar los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra. Estoy repartiendo, Montserrat. El fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán, baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente. ¿Usted entiende el mensaje para quién es? Claro. Para Riopaila y para todos los demás inversionistas en la altillanura, para todos los que han llevado ya centenares de millones de dólares a hacer patria en los llanos orientales, en unas tierras que estaban abandonadas, que no tenían tratamiento y que no lo pueden tener sino a través de grandes inversiones, de altísima tecnología, con maquinaria de punta,
De otra manera, no hay redención para esa parte del campo colombiano. Les manda la razón. Se aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización. No hay una palabra sobre la empresa agrícola, sobre la propiedad privada, sobre el desarrollo del campo con economías de escala. Ni una palabra. Y ahí está el documento. Estoy hablando de la página 8 para que no se tengan que leer toda esa lata, sí, toda esa baratija que hay ahí. Que es un mundo perfecto, ¿no? Además, en toda sí, todo lo que se dice en este documento. En todo lo que harán. Todo, ¿no? Sí. En todo lo que harán. Definitivamente. Sí, pero el papel aguanta todo. El papel es muy aguantador, claro, claro. Entonces que hay que reconstruir todas las vías terciarias, que hay que llevar educación, que hay que darle esto y aquello a los campesinos, que hay que atender a la manera como van a vender sus productos a grandes centrales de distribución. Es decir, que hay que hacer lo que todos sabemos que hay que hacer algún día, si es porque no hubiera FARC y si es porque se considerará el campo como el primero en las necesidades. Porque resulta que el campo ha sido el más golpeado dentro de la economía colombiana porque nadie mira en él. Y cuando llegan los capitales, ahí llega detrás la guillotina. Ahí llega detrás la guillotina. Y entonces, ¿quién invierte hoy un peso en el campo? Nadie. Nadie invierte un peso en el campo colombiano, porque el campo colombiano está listo para una distribución equitativa de la tierra. Tierra a los campesinos, a cada uno su título de propiedad para que se muera de hambre. Claro que le dicen, no, es que ahora sí le vamos a llegar con tecnología, con asistencia técnica, sí, con todas las cosas. Salud, no se casa y carros. Bueno, ¿y por qué no lo ha hecho en estos 3 años de gobierno? ¿Por qué no lo ha hecho? En lugar de tener un ministro como Juan Camilo Restrepo dedicado a pelear con los empresarios del campo, dedicado a buscarle camorra a todo el mundo, ¿por qué no se dedicó a trabajar por el campo colombiano? Esa es una buena pregunta. En este último trimestre, ahora de enero a marzo, el campo dice que creció 2.4%. Sí, lo que no dicen es que creció todo por el café. El campo no está creciendo, está en cero. El campo está paralizado con motivo de las conversaciones de La Habana y ya se ve por qué. ¿Por qué? Porque en La Habana están preparando una reforma agraria tipo Venezuela, tipo Venezuela. Santos está trayendo la tecnología de la reforma agraria de Venezuela, la de Chávez y la de Maduro, para acabar con los empresarios del campo en Colombia. Como se asustó con el tema, se fue para Montes de María a una manifestación, ahí la pueden ver ustedes en el periódico la fotografía con 4 gatos, pero una ocasión para decir desde Montes de María que ahora sí, que los campesinos, los inversionistas en el campo no tendrán que temer, que a ellos se les respetará el derecho a la tierra, que pueden llevar sus capitales allá, ¿cómo no? ¿Y por qué no lo dijo en el papel con las FARC? ¿Por qué no lo dijo? Lo estoy leyendo, aquí lo tengo enfrente mío. ¿Dónde hay una palabra sobre el empresario, sobre el inversionista, no hay una, sobre el respeto a la propiedad privada? Ni una palabra, ¿no? No. Ni una. Eso sí se le olvidó. Se acordó ayer en Montes de María. Ya usted lo dice, eso es lo que llaman en Santander una depatraciada. Sí, la pregunta es si el pueblo colombiano va a aceptar esa patraseada, ¿no? Depatraciada. Depatraciada. Depatraciada, no patraciada. Es depatraciada, no había, yo pensé que era patraciada solo. Bueno, no, ¿y van a aceptar eso, usted cree? ¿Usted cree que de golpe estamos en una mesa de negociación, paz, amor, todo ese cuento y ahora sí mano dura? Ahora sí jueguen limpio, olvídense de la constituyente, olvídense de las preguntas imposibles. Sí, borramos lo que pasó. Sí. Olvídense de hacer política con armas, no les dice nada del castigo, ¿no? De la cárcel no les dice una palabrita. Y vino la Corte Penal Internacional a Bogotá otra vez y otra vez dijo que no podía haber perdón judicial para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Ya, otra vez. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, julio
junio 24 del año 13. Son las 6:27, como reviviendo las marchas cocaleras del Caquetá, las mismas del Putumayo en el Catatumbo, en la frontera, y que pasan ahora por Ocaña, con la toma del aeropuerto. Llegando a Río Frío, Cesar, las FARC vuelven y juegan, mientras el presidente Santos desatiende el llamado de los mandatarios locales, quienes le piden audiencia, él se niega a recibirlos porque necesita descansar. Y más bien les dice que los espera en Bogotá, cuando ya hay 2 muertos de por medio, con las carreteras colapsadas, Tibú, Cúcuta, Ocaña, con los municipios de Catatumbo dejando aislados a Teorama, Convención, Acarí, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Tibú, con el desabastecimiento de por medio. Tibú, aquí puede empezar la disolución del país, como usted nos lo recuerda en su columna para los periódicos más importantes de la provincia nacional. La primavera árabe colombiana, la cita de todos los demonios, todo reunido en Tibú, con las FARC cuidando el combustible de la guerra. Los cultivos ilícitos son para ellos lo más importante. Para el presidente Santos son importantes otras cosas. Ay, si Uribe fuera el presidente, doctor Londoño. Si Uribe fuera el presidente, lo que está pasando en Tibú es de una gravedad infinita. Como siempre, el presidente Santos no se da cuenta. Él se da cuenta de otras cosas y se da cuenta de todo tarde. Por ejemplo, se dio cuenta de que en el documento con las FARC no hablaron de los empresarios agrícolas y se dio cuenta de que eso acaba de arruinar el campo colombiano. Hay unos documentos producidos por el doctor José Félix Laferí, presidente de la Federación de Ganaderos, violenta contra ese documento que acaban de revelar, que contiene las conversaciones FARC-Gobierno sobre campo. Claro que dicen, obviamente, que las cosas que se les olviden las pueden meter más adelante, lo que significa que inversión en el campo no habrá nunca mientras siga pendiendo sobre el campo esta espada de Damocles. Nunca habrá inversión en Colombia. Entonces se da cuenta y se va para Montes de María a decir 4 bobadas sobre esto, las que no dijo y las que no hizo decir en el documento de La Habana. ¿Qué es lo que vale? Pues el documento que está escrito con las FARC, que desde luego es un documento con todas las imperfecciones y las imprecisiones y el sartal de paja que está en ese documento, que es impotable, pero lo sustantivo es que van a acabar con los empresarios del campo de Colombia para ir a la propiedad comunitaria, a la propiedad individual, es decir, un retroceso de 80 años en el desarrollo del campo. Eso es lo que está proponiendo el presidente Santos. Y entonces, como ve la cosa supremamente complicada, se va para Montes de María, pero no entiende lo que está pasando en Tibú. No entiende.